Fracasó la primera reunión del ministro de Energía con los dirigentes sociales ayseninos y la ronda de conversaciones fue suspendida hasta este jueves. Son 2 semanas de manifestaciones a las que han acudido a la zona el subsecretario del Interior, los ministros de Salud, de Transportes, además del subsecretario de la Presidencia y ahora el titular de Energía. Estos dos últimos actualmente en la región sin llegar todavía a un acuerdo. Queremos conversar sobre este conflicto, el alcance que tiene. También queremos hablar sobre las responsabilidades políticas por la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Mirna. Feliz de poder hacerlo. Senador, si la política es el arte de gobernar, si pensamos que la mesa de diálogo duró exactamente 20 minutos en Aysén, ¿le falta artistas al gabinete del presidente Sebastián Piñera? A ver, yo creo que los problemas que se han estado viviendo en el último tiempo reflejan una manera de articularse con la sociedad o con los grupos políticos de distinta naturaleza muy diferente a la que conocíamos antes. Porque tú antes tenías un sistema de parlamentar, de discutir, de negociar más formal. Hoy día se discute con grupos sociales que no tienen estructura y por lo tanto se hace muy distinto a lo que se ha hecho siempre. Por eso, en realidad, cada uno tiene que adaptarse a los nuevos momentos y pienso que el gobierno ha hecho un esfuerzo. Le costó hacerlo a propósito de la discusión que hubo con los movimientos estudiantiles. A mí me tocó estar cerca de eso y yo veía las dificultades que había por el no entender a veces la dificultad de los organizados estudiantiles en ese minuto del movimiento social de poder articularse para conversar racionalmente, formalmente, ordenadamente. Hoy día pasa lo mismo, yo creo, en Aysén, y por eso hay que hacer un esfuerzo de ambas partes para poder hacer posible una conversación. Ahora, yo creo que Rodrigo Álvarez tiene esa facilidad, esa adaptabilidad, porque es muy llano, es muy accesible, es muy inteligente, y creo yo que tiene en sus manos la posibilidad de entenderse con la gente. Más bien usted diría que no fue una idea de él, esto de decir, desbloqueenme los caminos y conversamos. Bueno, aquí cada uno pone sus cartas. Aquí la bajada de cartas del movimiento social fue bloquear los caminos, poner una condición de fuerza. El gobierno, me imagino que lo que está buscando es empatar esa situación, es decir, bueno, a gallito, gallito y medio. ¿Pero qué le parece a usted que llegue el ministro y lo primero que le diga a un movimiento social que lleva más de 2 semanas con una cantidad enorme de situaciones de tensión, de situaciones también de represión, en fin, que le diga, ¿sabe qué? No vamos a conversar hasta que se desbloqueen los caminos? Porque así como dice los dirigentes, Iván Fuente entre ellos decía, ¿y con qué llego yo a mis bases? Les digo, no, es que no sé lo que me van a hablar, no tengo idea del petitorio, o sea, la respuesta a nuestro petitorio. Lo que estoy pensando es que mientras no bajemos las movilizaciones o los bloqueos, no hay conversación. Entonces, me parece comprensible del gobierno que trate de hacer una bajada demostrando fuerza y no que llegan de rodillas a pedir agua, oxígeno para resolver el problema. ¿Pero es esa la instancia para hacerlo? A ver, quizás la primera aproximación tiene que ser cuando uno negocia, no puede entrar cuando hay un movimiento tan fuerte y con muchas razones, porque aquí los movimientos regionales, yo lo digo desde una perspectiva regionalista, son muy justificados. Tienen las regiones una sensación de abandono, de falta de consideración, muy real. Y por lo tanto, lo que hay en Aysén es mucha fuerza para eso. Además de la distancia, además del aislamiento que tienen con respecto de otras regiones. Lo mismo que pasó en Magallanes hace un año. Por lo tanto, yo entiendo que el gobierno, al tratar de manifestarse frente a esta fuerza, que es evidente que existe, trate de poner las cartas sobre la mesa de una manera muy dura. Pero al final del día, lo que importa, como en toda negociación política, es avanzar. Y yo espero que haya la flexibilidad, no solamente de los dirigentes sociales, sino que también del gobierno, para hacer posible un diálogo. Aquí yo creo que lo que no puede el gobierno es exponerse a un fracaso de esta negociación. Ahora, lo que uno observa, senador, es que hay un desgobierno, porque finalmente son los ciudadanos los que tienen bloqueados los caminos, son los ciudadanos los que deciden entra o no entra determinado camión de abastecimiento. Entonces también el gobierno ahí está perdiendo una batalla. Por eso le pregunto, ¿se equivoca el gobierno al plantear en esta instancia recién desbloqueenme los caminos cuando ya llevamos 2 semanas con bloqueos? Bueno, ciertamente aquí de nuevo se le ha producido al gobierno que se le escapó el orden público. Ocurrió con los estudiantes y está volviendo a ocurrir. Y eso quizás porque el gobierno no ha tenido la ductilidad, porque es un fenómeno nuevo, como yo ya decía, pero la ductilidad necesaria para entender que para negociar con movimientos sociales se tiene que hacer de una manera distinta, se tiene que tener una flexibilidad diferente.
y a veces no hacer tanto hincapié en cuestiones formales. Está bien hacer una declaración de fuerza y manifestar dureza, pero creo yo que lo que importa es ponerse a conversar. Y yo creo que el gobierno tiene que hacerlo, sobre todo si va con propuestas, si va empoderado el ministro Rodrigo Álvarez, si está con Claudio Alvarado, que es un gran negociador, su secretario general de gobierno. Yo creo que lo que hay que esperar de ellos es que se pongan a conversar y que dejemos de lado estos dimes y diretes, porque después ya de mucho rato en que no ha habido control del orden público, ponerlo hoy día como condición, obviamente que estar vivo. Ya se perdió esa batalla y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por recuperar el orden, pero en forma adecuada, sin estirar la cuerda. Senador, fíjese que yo conversaba con el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimiza, y decía que de todo lo que había sido el movimiento magallánico hace exactamente un año, lo único que se había logrado finalmente, raya para la suma, era que no bajara la subvención, ¿no es cierto?, al gas y que solamente el gas subiera su valor respecto del IPC, pero que aquella ley que se pretendía, ¿no es cierto?, dejar lista, digamos, en septiembre del año pasado para reglamentar el tema de los hidrocarburos, esta ley aún estaba durmiendo en el Congreso. Por lo tanto, raya para la suma, era muy poco lo que habían logrado. A ver, pero lograron algo muy importante. Se paró el alza del precio del gas y eso ha hecho que en Magallanes tengan todavía un subsidio muy alto, sobre todo en comparación con el resto del país. Justificado o no, ese es el tema en discusión, claro, pero lo lograron. Pero es que aquí hay 11 puntos, entonces los aiceninos están mirando eso y dicen, pero son 11 puntos, y resulta que apenas estamos con el primero. Yo entiendo, pero los aiceninos, los magallánicos el año pasado lograron algo muy importante. Lo que gatilló el problema fue el alza del gas y lo pararon. Hay otros compromisos que todavía están en curso y que creo yo que lo de Aysén va a servir para acelerarlo, porque el problema es que las zonas australes, las zonas extremas del país, también ocurre en el norte, con Arica, Parinacota, con Tarapacá, requieren de tratamientos especiales por su situación geopolítica, por sus distancias, por su aislamiento, como ya mencionábamos. Y por lo tanto hay que buscar probablemente un conjunto de medidas para lograr ordenar y hacer un plan de desarrollo. Ahora, yo creo que eso se va a hacer de todas maneras. Y le digo más, Mirna, se lo digo como senador regionalista, yo espero que esto gatille una mirada distinta con el problema regional, con el desarrollo regional. Eso me parece que se ha ido consolidando como una necesidad impostergable y espero que no solamente se resuelvan las cosas más específicas e inmediatas en Aysén, sino que se abra una mirada distinta a la discusión sobre la regionalización con el gobierno. Ahora, volviendo al tema de Aysén, que sin duda está en una etapa de bastante tensión en este momento, ¿usted está de acuerdo, y creo que lo planteó sí al comienzo de la entrevista, senador, que los dirigentes no pueden llegar a sus bases diciéndoles que bajen las movilizaciones o que desbloqueen los caminos si no hay nada a cambio? Por lo tanto, cuando yo le digo que faltan artistas en el gobierno, es la sensación de que falta más política, falta más manejo político de la situación. Usted tiene experiencia política y estoy segura que usted probablemente habría tomado una decisión distinta si dependiera de usted. Bueno, es que yo no sé cuán empoderado esté Rodrigo Álvarez para manejar esta situación. El ministro del Interior es normalmente el que debería conducir un proceso de esta naturaleza, porque él tiene el manejo del orden público y por lo tanto sabe hasta dónde dar, hasta dónde cortar. Y yo pienso que ahí hay un tema que yo ignoro. Pero no cabe la menor duda que aquí se requiere una destreza especial. Pero yo por eso que digo, siento que ahí hay dos personas, porque no solamente está Rodrigo Álvarez, sino que está también Claudio Alvarado, que tienen oficio político. Rodrigo fue parlamentario, fue presidente de la Cámara de Diputados y ha tenido experiencia de trabajo con otros gobiernos, como desde la presidencia de la Cámara le tocó trabajar con el gobierno anterior y por lo tanto creo yo que ha tenido ahí la formación para poder manejar el asunto. Yo no sé cuán empoderado está. Esa es la duda que yo tengo, porque obviamente aquí las negociaciones se tienen que hacer. Creo que la clave en una negociación es hacerla avanzar. Y uno puede poner ciertas condiciones, pero no condiciones tales que hagan imposible ese progreso. Y eso es lo que pasó hoy día, ¿no es cierto? Y eso obviamente lo que pasó hoy día, como digo, yo no sé si es como el primer tira y afloja, el primer rayado de cancha. Yo creo que las negociaciones también tienen un timing, tiene una evolución. Si a lo mejor se sienta a conversar Rodrigo Álvarez y dice, bueno, ya sigan ustedes en lo que están y pongámonos a conversar, a lo mejor tampoco avanza mucho porque siente que está debilitado en la negociación con el otro. En cambio, de esta manera que se bajó, fija una manera dura, pero tiene que ahora
abrir el espacio. Ahora tiene que mostrar la flexibilidad. Las negociaciones siempre, rigidez y flexibilidad, correcto, ir avanzando para poder lograr objetivos. Claro, senador, lo que ocurre es que uno podría pensar también que se llegó a este tema precisamente porque no se pudo o no se supo cómo poder evitar, ¿no es cierto?, este estado de cosas. Es decir, desde ya, no adelantarse al conflicto de Aysén, no haber sido capaz de prever que esto iba a estallar y finalmente llevar 2 semanas de negociación. Entonces, si de usted dependiera, senador, si en sus manos está esta negociación, ¿qué haría usted? Le pregunto absolutamente a título personal y de acuerdo a su experiencia política. Mira, no es fácil dar consejos cuando además nadie se los ha pedido en el gobierno y cuando se trata de temas altamente complejos. Pero yo le insisto, yo creo que en una negociación lo primero es generar las confianzas para avanzar y resolver los temas propios de la negociación. Ya se produjo la no anticipación al conflicto. Ya se produjo el descontrol del orden público, porque el gobierno perdió el control del orden público. El manejo de las calles lo tiene el movimiento social en Aysén. Y eso obviamente es una debilidad muy grande para un gobierno. ¿Le parece grave? A mí me parece grave, porque al final el abastecimiento, la circulación, el tránsito de personas, no está bajo el control del gobierno. Eso no ocurre, ni puede ocurrir en un Estado de Derecho. Pero eso me parece que... Pero por eso, sentarse en ese escenario y pretender que de una se cambie, se corrija, va a ser muy difícil. Pero al mismo tiempo, yo insisto, para que el gobierno pueda transmitir que no viene aquí a ser el niñito de los mandados y que el movimiento social de Aysén va a hacer cualquier cosa, tiene que mostrar alguna fuerza. Yo por eso que entiendo que haya ahí un ir y venir. Pero lo más importante, y eso es lo que yo haría, es generar la confianza para decirles muy bien, mantengan ustedes lo que ustedes establecen, pero díganme si están disponibles o no para ceder también. Porque yo conversaba con los estudiantes en medio del conflicto estudiantil. Yo le preguntaba, ¿ustedes quieren el 100% o es posible el 50%? O cualquier otro guarismo. Y la verdad es que uno los desconcertaba porque ellos estaban jugados por lo que querían. Yo no tenía que preguntarle a ellos, bueno, pero ¿están dispuestos a ceder o es 100% o nada? Porque en ese tipo de situaciones normalmente los movimientos sociales tienen un alce y después una caída muy abrupta, porque no pueden mantener una presión de esa naturaleza. El Estado tiene que responder a su ritmo. Por eso yo creo, lo primero, ganarse la confianza, no rigidizar la situación y buscar dar algo para que la gente, sobre todo en un movimiento desarticulado como son estos movimientos sociales, sienta que está siendo oída y que puede creer que va a tener respuesta en lo sustantivo a sus peticiones. Senador, en otro tema, usted dijo no es justo cargarle las tintas a la presidenta Bachelet respecto de las responsabilidades políticas del 27F. Le propongo que vayamos a una pausa y ya regresamos con más entrevista al senador de la UDI, Hernán Larraín.